Condiciones se dan, estamos en transmisión en línea a través de Facebook Live, a través de esta plataforma que se ha dado como herramienta para ciertos grupos que puedan utilizar como radio TV y puedan abrir espacios alternativos de información en los que se pueda dar opiniones alternativas, así siendo redundante, ¿no? El día de hoy, como decíamos, martes 29 de enero, estamos ya finalizando este mes de enero que ha tenido noticias que han conmocionado la sociedad. Esta vez tenemos de invitado a una persona súper bacán que ya ha estado detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa. Él es sociólogo de la PUCE. Le damos la bienvenida a José Montalvo. ¿Cómo estás, José? Hola, Mateo, qué bacán poder estar aquí el día de hoy. Un gusto poder estar aquí en Frecuencia Subversa. Bacán por la invitación, loco. Chévere, gracias por venir. Igual acá entendemos que tu área de trabajo también está enfocada un poco hacia lo deportivo, hacia lo social, en barrístico, en ese sentido. Eso era lo que hemos tratado en el año 2000, me 17, parece que 17, que fue la entrevista que se dio aquí en Frecuencia Subversa. Recordamos que este es nuestro cuarto año de transmisión ininterrumpida. Entonces, el día de hoy, con nuestro invitado, la semana pasada hicimos también un análisis con otro compa sociólogo de la UCE, en cambio, se está convirtiendo en un espacio sociológico. Usted también tiene que hacerse sociólogo. Tal vez lo consideraré, aunque el sistema educativo deja mucho que desear y a duras penas podemos acabar lo que... Si es que le dejan estudiar ahora, según la nueva normativa, si es que le alcanza el promedio. Y si es que no van desapareciendo las materias que van relacionadas en cuanto a ciencias humanas, pero ese es otro tema que se podría tratar totalmente el día de hoy aquí en nuestro programa. Tenemos a José para analizar ciertos aspectos y ciertos sucesos que han dado pie a otros fenómenos dentro de nuestro país. Tendremos 3 bloques del día de hoy para conversar y un poco explayarnos dentro de este tiempo sobre lo que ha estado sucediendo. Todo esto de cara a un proceso electoral, ¿no? Nos quedan pocos días, la campaña de una u otra manera oficialmente tal vez no haya empezado aún, pero constantemente se vuelve una propaganda política, especialmente cuando está relacionado a sucesos de violencia o sucesos que conmocionan a la sociedad, ¿no? Vamos a empezar entonces este bloque hablando con José y un poco abrazando la perspectiva que él tiene para darnos sobre lo que ha venido pasando en este mes de enero, ¿no? No sé, José, quisieras tal vez comentar un poco sobre lo que sucedió en cuanto al intento de femicidio y la repudiable violación de la chica, de la compañera Marta, que ha sido el nombre protegido. Yo no sé, fue muy poco tiempo el que tuvimos un poco para asimilar este suceso. No sé cómo tú lo viviste como ser humano, como... O sea, resulta un poco irónico el pensar que en plena avanzada de los derechos de la mujer, no estoy diciendo que se han consolidado los derechos, pero sí hay una avanzada de la acción colectiva por el reclamo, por los derechos de la mujer. Siguen incrementando los índices de feminicidios, ¿no? de femicidios. O sea, es algo totalmente irónico. Pienso que va de la mano con un sistema estructural y creo que las acciones cometidas por estas personas también tienen algo de psicopatías, ¿no? O sea, pienso que el machismo es tan fuerte que construye psicopatías y patologías así de graves, como personas que quieren
vulnerar de esa manera y con instrumentos inclusive a una persona. No estás jugando con la vida de una persona, estás jugando con una mujer que está históricamente vulnerable y no entiendo cómo les cabe por la cabeza, y creo que ya tienen patologías también. Así de fuerte el machismo que construye patologías. Sí, tal vez desde muchos aspectos, algunos sectores activistas dicen que la pornografía influye mucho en esa cultura de la violación. ¿Qué piensas tú de eso? Pero yo creo que hay un morbo más fuerte porque, o no sé, tendríamos que revisar estadísticas, así cuántas de las visitas en páginas pornográficas, que son los videos más vistos, ¿vos crees que sean los de violación? O sea, en O sea, se cierto entendería punto, así la lógica, ¿no? claro. O sea, vos tienes un morbo así que te gusta ver cómo vulneras a una mujer, cómo abusas, con violentas contra una mujer, y te genera cierto placer eso, ¿no? O sea, no entiendo. Hay como una cosificación, creo, respectiva hacia la mujer, ¿no? Como un objeto. No sé, igual si es que ves las categorías, muchas de las categorías de búsqueda en la pornografía son en cuanto a vejaciones, a cosas así, o si no, también respecto a sus nacionalidades, que es lo que vamos a entrar a conversar también próximo, o sea, aquí más adelantito, ¿no? Que es esa situación, ¿no? O sea, también incluso ese machismo generalizado en redes o algo así, como que posiciona, Alimenta. claro, alimenta que las personas vulnerables siempre estén asemejadas, por ejemplo, a la prostitución o a situaciones vulnerables que son en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé qué piensas tal vez de eso, tal vez la pornografía también posiciona eso, no sé, pues a las personas trans solo como en ese espacio de pornográfico, por así decirlo, ¿no? O sea, sí pienso que la pornografía es una plataforma a la que un montón de gente quiere acceder y le gusta acceder. Quiere acceder porque así como con lo que mencionas ahorita, o sea, hay toda una porno trans, hay toda una porno de la otra edad que es súper posicionada, ¿no? Y también del otro lado hay esta gente que consume ese porno, pero yo no, de verdad me cuesta mucho pensar en cuál es el vínculo que tiene que ver, por eso lo pienso como una patología, como eh, como una psicopatía, lo pienso a esto de las acciones, sobre todo el último caso, ¿no? Que se ha mediatizado tanto, así pienso que es súper enfermo, o sea, hay algo más que está detrás, obviamente algo más generado por el machismo, pero es algo más fuerte. Yo sí pienso que hay cierta aberración sexual entre estos tipos, ¿no? Dicen algunas compañeras de colectivos o colectivas feministas que más bien, claro, es desde una manera natural o común pensar que el violador es como un monstruo, como algo así, como tú dices, tal vez alguien que ya llega a ese punto de rayar en ser un psicópata, ¿no? O sea, yo sí creo que, o sea, puedes explorar los placeres y todo, pero hay una barrera que creo que para sobrepasarte sobre eso, sí tienes que tener algún tipo de enfermedad. O sea, yo pienso que Claro. para vos ser alguna persona que consume pornografía infantil o que consume pornografía de violación, no de actuación de violación, sino de hombres violentando y abusando de mujeres, sí creo que tienes algún tipo de patología en la cabeza, o sea, que necesitas tratarte, que es, obviamente, si te hacen tu recorrido histórico, psicológico, tiene que ver mucho que ver con el machismo tan aferrado que deben tener en sus generaciones pasadas, ¿no? Así es, también queda mucho resaltar que este caso se mediatizó por su característica de flagrancia, ¿no? Si es que tal vez no hubiera sido flagrante el hecho, hubiera sido más difícil que le crean a la Pero compañera no o que entiendo, o sea, sea. porque vos te pones, o sea, a revisarles así a ciertos eh, tipejos, los perfiles, y obviamente está la persona que abusa sexualmente de una mujer, la maltrata, la obliga al silencio y un montón de cosas, pero aquí los más según el relato Es periodístico, espontáneo, ¿no? ajá, según el relato periodístico, encima los manes se quedan ahí hasta que regresen los panas que se habían ido a la tienda, o sea, no, inclusive lo filman, ¿cachas? Hay muchas cosas que dejan ahí unas confusiones de un lado y del otro. También hay una cultura súper de comprar los cuerpos, por eso existe la trata de blancas y sin duda alguna los grandes empresarios y los dueños de los bares, por así decirlo, gente que pertenece a esas burguesías viciadas por estas cuestiones son los que demandan eso, por eso a la final hay una oferta de esa cuestión. Realmente es algo que se ha dado, nos sorprende y de una u otra manera ha puesto como por como fue con esa cercanía de tiempo, cercanía cronológica, este hecho de Marta,
en la misma semana sucede lo de Diana y la gente toma esta cuestión del femicidio para convertirlo en una ola de xenofobia. ¿Qué piensas tú, José, de eso? O sea, primero, un poco volviendo atrás, o sea, frente a toda la mediatización que se dio sobre el caso de Marta, a la par ocurrieron un montón de cosas en Santo Domingo. El novio de una pareja, o sea, una pareja de 14 años mata y la desmiembra. O sea, no entiendo. Lo que me he puesto a pensar y he conversado con otras compas y otros compas es cómo llega la información, porque uno tiende a pensar que la violencia por la mujer se ha posicionado en la agenda pública, se han generado marchas y un montón de cosas, pero sin embargo siguen pasando las cosas. O sea, ¿cómo le ves tú en esa relación? O sea, ¿qué crees tú? Porque yo le veo que sí, o sea, que se ha mediatizado un montón el hecho de la violencia por la mujer, pero siguen ocurriendo casos a la par. O sea, mientras hacía una marcha, ese mismo día mataron a otra mujer. Es que tal vez eso siempre sucede. Ahora la campaña que llevan las compañeras permite visibilizar eso, algo que antes no se veía, ¿no? Antes decían crimen pasional o decían algo de eso, entonces se invisibilizaba o se omitía, ¿no? Ahora se posiciona, se sabe que es violencia de género, se entiende que hay toda una balanza que va desde lo judicial, que perjudica totalmente a las mujeres, entonces por eso ahora se ve. O sea, antes sucedía, pero no se denunciaba. Cosas que siguen pasando, ¿no? Sí, o sea, me parece, y claro, la respuesta del Estado es siempre, o sea, la manera más fácil, ¿no? O sea, es que eso es también algo que yo no entiendo. Por ejemplo, tienes fiscales por violencia de género, creo que es lo que más hay. Y se ocupan de muchos casos, pero el problema es también que se retira la denuncia al ser personas dentro de la Inclusive yo creo que familia. los funcionarios que trabajan en la fiscalía ya tienen totalmente normalizado el hecho de cada denuncia, porque a mí si me llegara con una denuncia así de violencia de género, yo estuviera escandalizado por cada una que llega, pero creo que el ejercicio mismo de la burocracia te hace que se te haga algo ya normal. O sea, no tienes de qué espantarte, es algo que pasa, ¿me entiendes? Así es. Nosotros tenemos un amigo allegado ahí con espíritu joven que entró a trabajar a la Fiscalía de Género ahí en Carcelén Industrial. Él dice que son cosas que se le van de las manos. Hay saludos a don Edu, si es que algún rato nos escucha. Él dice que muchos de los casos responden a la misma realidad que se difunde en redes. Es decir, la mayoría de casos de violación es dentro de la familia misma. Entonces ahí es donde pesa la cuestión familiar, donde la denuncia se va desinflando, o sea, se presenta en un inicio y en un inicio ellos en la estadística tienen números súper altos, pero como tú dices, la burocratización de esa cuestión mismo no permite que se agilite eso y les exige a los familiares a que sigan un proceso casi tortuoso, ¿no? Para poder condenar, ¿no? Y ahí es donde pesan las cuestiones, los secretos familiares. Y además el mismo seguimiento y el tratamiento que le da la fiscalía cada vez que le llega una denuncia. O sea, sabes lo que, imagínate, es una niña tiene que presentarse frente a un abogado en el primer trámite para decir, ¿sabe qué? Hoy me abusó el novio de mi mamá, mi tío, o sea, mi padrastro. Y el relato, la forma como lo relatan, por el mismo ejercicio que yo te menciono ahorita, burocrático, porque el sistema lo pide así, con tantos detalles, con tantas pruebas que se termine de tantas maneras. Es súper inhumano el trato que reciben las denunciantes de ese rato, ¿cachai? Inclusive yo entiendo que eso también es algo que les hace que desistan del proceso legal, porque es súper grosero, súper violento contra ellas. Así es, hay todo un sistema que está volcado a no permitir eso. Y bueno, para separar, como tú mismo preferiste ahorita en los programas, esta cuestión de la violencia de género, vamos a hablar de eso también, porque de esto también se han arrimado, se podría decir, ¿no? El día de hoy en Teleamazonas hubo una entrevista entre la presentadora y tres candidatos y dos candidatos y una candidata que se lanzan a la alcaldía de Quito. Sí, sí, Los tres tienen en su agenda erradicar la violencia de género y que no existan más femicidios, ¿no? Con diferentes palabras, diferente discurso, pero a la final se han arrimado de esto para sacar votos, ¿no? María Sol Corral, una de las candidatas, lleva también eso como su cuestión de género, ¿no? Aunque hemos visto que muchas de estas personas, mujeres que se han arrimado de esas luchas,
llegan a estos puestos de poder y se desvían, ¿no? De lo que usualmente es, ¿no? De cara a las elecciones, ¿qué crees que significa también una perspectiva social, sociológica, este suceso, ¿no? También es una herramienta, un beneficio para estas O campañas. sea, yo no creo que ningún candidato a algún curul político, el man es, o sea, él o ella tiene que mantener en su discurso lo que está acorde en la línea de la coyuntura política. O sea, es totalmente beneficioso que ellos salgan ahorita a pronunciarse contra la violencia de género. Lo que me parece a mí es que y que es un poco polémico, es justamente la vinculación política la, o sea, otro tipo de vinculación que puede llegar a tener el movimiento femenino, la colectividad femenina, por estas cosas, porque es, o sea, yo conozco un montón de diputadas que están en el ejercicio ahí total, aquí en el Consejo, en el Distrito Metropolitano, en la Asamblea, que son de derecha y son declaradas de derecha, pero sin embargo en sus redes sociales, en el Twitter, están pronunciándose a favor de la violencia de género, que, o sea, no está mal, ya, pero sí, no es, o sea, yo sí pienso que tiene que tener una postura clara, ¿no? Pues, frente a eso, porque si no cualquiera se coge y se aprovecha de ese discurso, o sea, todos están hablando ahorita de inclusión, todos están hablando de violencia de género, así. Obviamente cuando lleguen a ejercer su trabajo, no sé cómo me dirán si han bajado la violencia de género, que dudo mucho, ¿no? Más bien de seguro se incrementará porque así es asqueroso está el sistema, ¿no? Sí, de hecho hay también toda una pugna ahí antiderechos, se podría decir, ¿no? De parte de todos estos gobiernos que a través de volvamos a decir, se arriman de esta inseguridad, este panorama de violencia y de confusión y de angustia, como en Brasil, ¿no? Que también suceden estos actos lamentables día a día y eso da pie a que gubernamentalmente haya un resultado que tenga estas tendencias totalmente de extrema derecha, ¿no? Entonces, y que lleguen a estos puestos de poder hace que también se vayan limitando y se vaya ampliando ese sesgo y tanto de información, pues se cierran radios comunitarias, se corta más espacios a poblaciones LGBTI, se criminaliza a las diversidades, se atropella a las comunidades. Entonces, ¿qué crees tú que va a suceder tal vez crees que va a ser decisivo tal vez este proceso electoral que se viene aquí en el Yo sí creo 2019? que, o sea, se va eh, a levantar la cortina de algo que ya todo el mundo sabe que se está orquestando, que es un regreso de los partidos políticos tradicionales, de las figuras políticas tradicionales, que son las que están manejando este gobierno a la final. De la fea oportunidad pues, de trabajar en el sector público, y la verdad es esa, ¿no? O sea, ahí se puede ver quién está orquestando todo, quiénes son los que dan las órdenes. Y creo que ahorita, no, yo no creo que es de asombrarse si los candidatos a ciertos curules, así en pueblos, digamos, pequeños, así, Daule, así, sean social cristianos, o sea, que el social cristianismo levante su bastión, no lo dudo. Lamentable, hay gente, hay sectores de movimientos sociales que están orquestando, no sé si orquestando, sino premeditando cómo se va a orquestar esa ola de derecha dentro de aquí. Hay una persona que ha sido alcalde de Guayaquil por mucho tiempo, que se podría posicionar como presidente posteriormente. No sabemos hacia dónde va a transitar toda esta decepción de esta supuesta Pero sí me alegra izquierda, lo que ¿no? pasó el día de ayer, ¿viste? O sea, no me alegra para nada la represión, pero sí me alegro que el movimiento indígena en la Tacunga haya cerrado las vías. Es decir, también hay, La claro, protesta. totalmente la protesta es válida en cualquiera de sus etapas, en cualquiera de sus expresiones. La protesta debe ser un derecho humano que no se puede coartar de ninguna manera. De otro lado, también estos movimientos lanzan sus propias notas partidistas. Creo Claro, que también están atravesados estando, por una lógica partidista el hecho de posicionarse en la marcha, pero claro, y salir en este momento, ¿no? o sea, Para ganar votos, para posicionar mesiánicamente a alguna persona ahí que se lance. Chuta, no sé, siendo un poco indiscreto ahí, siguiendo hablando un poco de esto, de las elecciones, no sé si tú tuviste así una cercanía tal vez de amistad o tal vez intelectual, escuchando en algún lugar al,
al catedrático Pablo Dávalos que se está lanzando, ¿no? ¿Qué opinas tal vez de esa candidatura? No pensé que se hubiera lanzado nunca. No sabía que estaba tan vinculado. También estaba, o sea, Está lanzado por Pachacuti. pero ya ocupó un cargo público medio importante, no estaba deudor de la deuda pública. Entonces, eso es chuta. Sí tienes bastante poder al ejercer ese tipo de cargos. De entrada, según todos los discursos, todas las conferencias, todo lo que yo he escuchado de Pablo Dávalos, nunca me imaginé que siquiera hubiera ocupado, después de lo que vivió con el correísmo, hubiera ocupado un cargo público. Él fue veedor y después, y ahora candidato para la alcaldía. No entiendo, me cuesta mucho entender la lógica partidaria de de los partidos de la redundancia. No entiendo cuál es Su fin. cuál es su fin de lanzar o sea, obviamente posicionarse políticamente, llegar a nuevos acuerdos, el lograr meter gente cuando alguien gana y todo, pero no entiendo por qué Pachacuti y por qué se lanza el Pablo Dávalos, no sé. Dicen algunos lectores de situaciones políticas que tal vez Pablo Dávalos quiera funcionar como el Gustavo Petro de Quito, ¿no? Un candidato que pretende reformar cosas así, pero igual son contiendas de... Igual Pachacuti creo que también tiene algunos problemas internos bastante duros. Como todos los de organizaciones y políticas, ¿no? Creo que es la lógica partidista, o sea, cuando vos entras en ese juego democrático de los partidos políticos, así es una cosa asquerosa, sí. O sea, igual así he tenido que estar ahí mientras se hacen acuerdos para que salgan determinadas políticas públicas, para que pasen o no pasen ciertas cosas en la asamblea, y es asqueroso, o sea, eso es lo que yo te decía hace un rato, o sea, yo me pongo a pensar en las nuevas políticas de género que puedan sacar los nuevos alcaldes y que proponen tanto, eso se discute en la asamblea, y para que esas leyes, esas políticas pasen en la asamblea o en el consejo de cada ciudad, tiene que haber acuerdos políticos, negociaciones, que es algo que sí es de asqueroso, es la política, es la política partidista, sin negociaciones debajo de la mesa, acuerdos, ver cómo se benefician los partidos, de que pase determinada política pública, ¿no? Así es, hay toda una cuestión burocrática que está detrás de esto y lastimosamente creo que las luchas han sido sometidas a eso y no sé si será un fenómeno de nuestros gobiernos progresistas, ¿no? Tal vez la lucha antitaurina es solicitada dentro de nuestro mismo círculo de gobiernos democráticos. Lastimosamente, el exigir el aborto legal y el aborto libre en cualquiera de sus etapas tiene que ser exigido a este mismo Estado pútrido, corrupto, burocrático y desgastado. O sea, y la decisión que se toma con respecto, por ejemplo, a que pase la ley del aborto, no es por la fe política, por el aborto, por lograr liberar a las mujeres, ¿me entiendes? Así, para que puedan decidir ellas. No va por eso, o sea, los que posicionan ese discurso solo lo único que están haciendo es porque les conviene de alguna manera para mantenerse como asambleístas, así, o sea, es una cosa súper asquerosa, son negociaciones, no es por el acto, es por el posicionamiento, por cómo capitalizan estos actos en beneficio de ellos, ¿no? Así es totalmente repudiable todos estos sistemas politiqueros, un poco dándole un poco más de leña al fuego a esta ola democrática. Hemos visto también como muchos compañeros y compañeras, eso era lo que hablaba nuestro compa David en el anterior programa, compas que han estado luchando y también moviendo cosas desde el activismo, de repente se convencen, se les vira la tortilla y terminan lanzándose para algún partido, por alguna cuestión, ¿no? Y entrando Como es esta el lógica. famoso Eric Moza. Claro, cosas así, ¿no? Como las mismas asociaciones estudiantiles, que son simples plataformas para después salir a este tipo de Para posicionarse, capitalizar acciones y hacer una buena hoja de vida como políticos. Así es, igual cuando yo tenía estudios o asistía a mis estudios universitarios constantemente, había un compañero que no pintaba nada y realmente, claro, no mueve mucho de influencias, ni es social, ni tiene como que esta cuestión y de repente está lanzado a concejal, ¿no? En un partido ahí, cualquiera de estos. O los Entonces, fachos que están lanzando. no, eso más bien es el partido donde tiene amplia participación policial de ex policías y policías en servicio pasivo, es el partido Míos, ¿no? Que se lanza Juan Zapata. Del capitán Zapata. Sí, y también, o sea, en cuestión
cosas así, ¿no? En Guayaquil hay un compañero de una banda que se está lanzando también para la concejalía en Guayaquil y hay un amplio debate en ese sentido, ¿no? ¿Tú qué piensas tal vez de estas personas que están a veces moviendo las cuestiones en las bases y después terminan volcándose a estas posturas democráticas, Yo creo que se dieron cuenta que la política entre comillas, es un democráticas? negocio que es bastante rendidor y a la primera chance, o sea, cuando vos entras en el movimiento, las organizaciones sociales de los colectivos están así, las organizaciones de la sociedad civil que están siempre jugando con los partidos políticos, en ese, o sea, que te topas en marchas y esas cosas, pero te das cuenta que hay un montón de gente que vive de esto, ¿me entiendes? Que solo vive de estar así negociando y sentándose a conversar sobre la política y en reuniones pendejas que no hacen nada, no cambian nada, pero logran construirse un camino y más que un camino es un oficio. ¿Cachai? Yo creo que se dieron cuenta que es un oficio y que quieren vivir de eso, o sea, estudiaron para tener ese oficio. Y yo creo que eso es lo que pasa, que la política, quienes debaten, los asambleístas y todos ellos, lo están viendo como un oficio de que no se quieren salir, porque, porque les resulta bastante beneficioso. ¿Cuánto crees que gana un concejal electo? ¿Cuánto crees que gana un asambleísta? ¿Sabes? Es un oficio, Es un buen guiso, no es un mentira. buen guiso, es una buena inversión. O sea, se dieron cuenta que más que pensar por el hecho de transformar esta realidad así, es una buena chance de vivir de eso y dedicarse a esto, que además yo creo que les genera cierto gusto estar ahí en las reuniones, les gusta así En los posicionarse, lobbies. que la gente les diga así quiénes son, que les reconozcan, yo creo que les gusta, así es vanidad, también es ego. En cuestión, hemos visto también cómo personas se derrumban frente a la montaña del dinero. Eso también de uno u otro lado termina germinando en oportunismo. Y hay, para ser oportunista hay miles de maneras, ¿no? Tampoco hay que dejar atrás los que nunca ponen la cara y los que nunca son lobby, pero se meten el dinero por abajo O sea, como son los pueden. que están, los del poder de verdad, creo. Así. Así es, aquí estamos aquí en Frecuencia Subversa Radio conversando con José Montalvo, él es sociólogo de la PUCE, también es activista de los derechos humanos. Estamos hablando sobre las situaciones y los fenómenos sociales que se han dado en estos últimos tiempos, para ser más específicos, en enero, que ya se venía proyectando desde a finales del año 2018 y que ¿Y qué dijeron los que les entrevistaron hoy de mañana en el Canal 4 que tú decías sobre la migración, la típica entrevista sobre la afluencia venezolana en Quito? de candidatos. Eso no preguntaron realmente. Creo que eso es un tema Deberían de haber pactado, no preguntarán eso. que prefieren tratarlo en una cuestión nacional. Ellos piensan, supongo, o afirman que estas medidas antihumanas y antipopulares de pedir el pasado judicial apostillado a gente totalmente desposeída que no ha tenido cosas desde hace mucho tiempo, desde Y su mismo frente a país. una burocracia inepta, porque, o sea, creo que entiendo que a los migrantes poder sacar ese papel les toma demasiado tiempo, entonces. Claro, o en la mínima les tocaría regresar a su país de origen, estando ya en la frontera entre Ecuador y Colombia. O sea, es una medida que Una está medida que así. tampoco fue progresista, ¿no? Porque creo que le pusieron así, bueno, desde hoy y ya, No, tampoco fue sistemática. Así es. porque eso hubiera beneficiado de cierta manera a los migrantes, a poderles alertar de cómo está la situación, si no fue totalmente radical, así, ¿no? Yo estoy seguro que si es que hubiera capacidad de votación globalizada o algo así, o si es que todos fuéramos entes votantes, ahí sí la gente no trataría mal a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, ni los politiqueros se preocuparían mucho más de este tema, que es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión que sucede mucho. Vamos a volver al siguiente bloque a conversar de entrada sobre los cortes, los recortes que entraron este año, y también sobre las privatizaciones. Vamos a estar comentando un poquito de eso. También vamos a hablar sobre esta ola de xenofobia que se ha producido por estos mismos sucesos que hablamos en el primer bloque. Vamos a ir a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y volvemos en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Tres culturas urbanas interactúan y promueven un modelo social y cultural a través del concierto Eslabón Festival Urbano Uniendo Culturas. Únase a los colectivos de rock, reggae y hip hop
por la erradicación de la violencia e inseguridad en los espacios territoriales. Roberto Carlos, Sean Culture y Salvo. Dafu Criminals y Capital Phone Chronic. Orica Metal Ecuador y Mortal Decision. La Casa de la Cultura y el Grupo Eslabón lo esperan el sábado 2 de febrero de 10 a 3 de la tarde en las áreas verdes de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, martes 29 de enero del 2019, nos encontramos con nuestro invitado del día de hoy, sociólogo de la PUCE, José Montalvo, quien ya ha estado detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa. Estábamos conversando sobre los sucesos de violencia de género, violencia contra la mujer y el femicidio, el intento de femicidio a la compañera Marta. Entonces, y lo que sucedió alrededor de eso. También estuvimos comentando sobre las elecciones y sobre el proceso que se viene y sobre las estrategias y herramientas sucias que utilizan estos politiqueros para arrimarse de las cuestiones y de los temas de preocupaciones sociales que nos deben importar a todos y a todas. Vamos a entrar a este segundo bloque conversando sobre no sé qué quieres conversar primero, José. Esto también tiene una relación, pues toda la estructura social de violencia se replica, ¿no? En pequeña y gran escala. Hablemos un poco de la escala grande, de la escala mayor, esta violencia que se ejerce al concesionar a empresas transnacionales, algo que supuestamente nuestros estados entendidos como soberanos y democráticos en ese sentido deberían respetar, que es como el espacio de telecomunicaciones o empresas. Yo sí creo que deberían aclarar un poco, o sea, el proceso que vivió CNT no es así de bueno de primeras, no es que hoy dijeron ya CNT, o sea, primero CNT era una empresa mixta de inversión pública, inversión privada, y solo fue cediendo, era algo que se venía a venir desde, o sea, no por defender al gobierno actual en absoluto, ni nada, pero no es algo que se gestó desde este gobierno, sino era algo que iba a pasar eventualmente, ¿entiendes? O sea, como recibieron las cosas el Moreno, todo tendía a la privatización de CNT. Ahora no se han pronunciado sobre los nuevos lineamientos con los que se manejará CNT, ¿no? Creo que es políticamente inadecuado que de buenas a primeras así recorten personal y ese tipo de cosas, ¿no? Frente a la coyuntura actual, o sea, no creo que le conviene al gobierno, pero sí creo que eventualmente habrán despidos, irán sacando gente de a poco. El tipo de contrato al vos trabajar con una empresa pública, en el sector público y pasar al sector privado, el contrato es totalmente diferente, estás a disposición de quienes te contratan en absoluto, ¿no? Así es, creo que hay que estar atentos y vigilantes, atentos y atentas. Hay gente que está dentro de los gremios y las agremiaciones porque ha trabajado en CNT y también les preocupa mucho de esto de perder el empleo. Tal vez es una especulación, ¿no? Que tal vez la empresa transnacional prefiere contratar un call center lleno de personas de otra nacionalidad que no pueden ser aseguradas ni cumplidos. O sea, tercerizar de cierta manera. Tercerizar, trabajo, ¿no? ajá, y ya que no sea una cuestión como propia, ¿no? Algo que se respete contratos, colectivos y que tenga alguna capacidad de autonomía dentro de eso, ¿no? ¿Qué piensas tal vez que pueda suceder? O sea, pienso que, como mencioné anteriormente, o sea, creo que
O sea, la figura de privado condiciona un montón las cosas a favor obviamente, de quienes invirtieron y en contra de los trabajadores, ¿no? En su totalidad, o sea, que el perjudicado de toda esta privatización. En los trabajadores sí creo que se debería diferenciar un poco el discurso, porque mucha gente se queja de la privatización de CNT porque piensa que el servicio va a ser peor, porque piensan que las condiciones que va a subir el precio del acceso a CNT, y no tiene que ver con eso. Aquí el perjudicado es del trabajador, no es las personas que trabajan en CNT, ni siquiera los mandos medios burocráticos que totalmente van a ser perjudicados, pero también los mandos bajos, los que están conectando a las redes, ellos van a ser los perjudicados, ¿no? Ellos van a ser, porque va a pasar justamente esto, que se contrata a tercerizadoras, a compañías que dentro de su mano de obra tengan a mano de obra extranjera, entonces ellos van a ser totalmente perjudicados. Así es, y no decimos ni para nada queremos mencionar que esto recaiga o que este fenómeno de explotación recaiga la culpa sobre nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, ¿no? Recordemos que estas estructuras de explotación vienen desde hace mucho tiempo, y si es que no se explotaba esta vez a nuestros hermanos y hermanas venezolanas, es a otro sector de la población que siempre va a ser vulnerable. Nosotros también, digamos, en el mismo sentido, fuimos explotados cuando fue el gran boom petrolero en Venezuela en mediados o en los años 60, 70. Fue el gran boom petrolero. Venezuela se mostraba como la nación de avanzada, construyeron, invirtieron en infraestructura, un montón de trabajo, y un montón de migración ecuatoriana hacia allá, sino que la gente no tiene recuerdo. A propósito del boom petrolero y una crisis en el Ecuador, o sea, migró un montón de gente allá, y vivieron, y ahora regresaron y todo. O sea, el sujeto histórico el sujeto histórico abusado no es o sea, no es el extranjero como tal, sino es el migrante trabajador, ¿me entiendes? El local y extranjero, ellos son los perjudicados del trabajador. Así es, y realmente, como tú dices, es el migrante trabajador, y la escala se engrandece o se achica según el contexto histórico. Eso creo que lo hemos podido ver. Tú mismo, José, nos has mencionado un caso por ahí dentro de esta ola de xenofobia. Uno de los memes que vi que hace reflexión y alusión a este mismo pasado migratorio y de rechazo al inmigrante es que este meme decía así como, decía algún chiste, ya no me acuerdo ese chiste, pero decía después a la final: no vaya a ser que quieran sacar a los costeños de la sierra, ¿no? Entonces es como, eso hace como el efecto de rebote para ir y pensar cómo se discriminaba a los costeños antes, cuando en la sierra se quería reprimir eso, ¿no? A personas vulnerables, ¿no? O sea, yo también me un meme así súper grosero, y, o sea, si el Facebook, si las redes sociales están tan metidas y pueden controlarte todo, saben quién eres, todo lo que haces, ¿y por qué no controlan el tipo de estupidez que ponen en el Facebook, no? Estaba viendo sobre un meme que decía, así el típico meme machista: no estamos a favor, que se vayan todas las venezolanas, y afuera, como que en la puerta de un club nocturno, un montón de trabajadoras sexuales venezolanas, y menos ustedes, ¿me entiendes? O sea, que se vayan todas las venezolanas menos ustedes. Chuta, claro, y debe ser de los memes más compartidos y más aplaudidos, ¿no? Dentro de esos Y que mismos recorren, espectros. y verás algo que es súper foco: todos los servidores públicos de las instituciones públicas encargadas de manejar este tema, en sus chats internos, así en sus grupos de WhatsApp, se pasan este tipo de memes y se ríen. Entonces, ¿cómo quieres que la política pública sea tan estúpida? Como cuando desde los mismos estamentos públicos O también se así promulga esto, que ¿no? te asombres tanto de cómo ha incrementado el consumo de prostitución. Así es, el consumo de prostitución es una de las cosas que también es una de las afecciones y atropellos sociales que el capitalismo nos trae, pues donde ponen grandes empresas, donde ponen grandes obreros, están estos prostíbulos para hacer que los compañeros tengan que no desperdiciar en su intento de encontrar un poco de ocio y salir de sus rutinas, tengan que desperdiciar o bien en estos prostíbulos. ¿Y quiénes son los que mayormente consumen la prostitución? Son los trabajadores de las instituciones públicas. O sea, se gastan el sueldo, así se invierte, o sea, así se regresa el capital para el Estado, ¿no es cierto? El capital que le dan a sus trabajadores por su mal trabajo es consumido en prostitución, y la prostitución a su vez se devuelve en el Estado. O sea, todo es así. Le conviene el círculo ese vicioso al Estado también.
Así es, además hace que los trabajadores públicos, con excepción de los radiales, esos son chéveres, tengan también una actitud así totalmente de desidia hacia su trabajo mismo, ¿no? Una mediocridad total, ¿no? Saludos hacia Antonio Chávez, él sabe cómo es eso. Él sabe cómo es la mediocridad en el sector público, él lo encarna. Tiene muy presente eso, sabe muy bien, es un experto en el tema. Claro, entonces, claro, los panitas que han entrado a camellar a estos sectores públicos burocratizados al mil, ¿no? Entendiéndolo así como ir a oficinas, a cubículos y no poder salir ni solo al almuerzo y seguir esta rutina. Ellos entienden cómo estas sociedades del cautiverio se van reproduciendo, ¿no? Desde la escuela, desde la y hasta las cárceles mismo, ¿no? Sí, es una lógica demasiado, o sea, que cómo no puedes, o sea, por eso no se operativiza la política pública, por más inclusiva, por más con enfoque de género tenga, o sea, por eso no se operativiza, porque es un Estado hipócrita, hay una sociedad hipócrita, que sí, hay unos políticos hipócritas, que de seguro el Nebot, viste en ese tuitazo que sale a favor de los derechos de la mujer, es algo totalmente hipócrita, porque de seguro entre sus comentarios internos tiene un montón de actitudes machistas, inclusive en sus comentarios. En sus comentarios públicos de hace 20 También. años. Sí, claro, totalmente, y ahora se vanaglorian de ser humanistas y todo. Creo que este Sí, discurso hay un progresista... texto bastante bueno de un argentino que por efectos de otras cosas no recuerdo. Él dice que justamente es de esto, o sea, es de esta derecha post-neoliberal que se ha enfocado más bien a llamarse a sí misma lo dice así por una categoría de un catedrático gringo que dice, o sea, son estados inclusivos, o sea, estados donde obviamente tienen enfoque de género, tienen lenguajes inclusivos en sus documentos que se pasa por internet y tanta cosa, pero sin embargo son estados hipócritas que lo que les ha beneficiado eso es el avance de otro tipo de actividades como las actividades de extracción, las actividades de la agroindustria, así de posicionarse, porque se muestran por un lado humanitario, pero en otros temas, o sea, no han dejado de ser los mismos, ¿me entiendes? Así es algo que debemos descifrar. A veces estos lobos se pintan de esa manera para disfrazarse de ovejas y creer y hacernos creer que están de nuestro lado, que en ese sentido, de una u otra manera, como que quieren beneficiar el bien común, ¿no? Están pensando en eso. Ahora estamos un poco también hablando sobre esta ola de xenofobia que se ha dado en nuestro país, ¿no? La rechazamos y la repudiamos desde cual sea nuestra postura. Creemos que no, es imposible culpabilizar a inmigrantes por un problema social que está tan arraigado como hablábamos en el primer bloque. Es algo que está desde lo estructural, desde la cultura. Yo le mencionaba que tal vez está también desde la pornografía mismo y desde cómo consumimos y cómo hacemos eso. José también nos dice que hay algo que perturba nuestra mente, que lleva a que esas personas pero lleguen a eso, ¿no? esa perturbación es una acción inocente, no es producto de un sistema, es producto de una lógica que tal vez en personas está demasiado arraigada y hace que brote de manera patológica nomás, así, pero no es ajeno al sistema, ¿no? Por si acaso no es que son, o sea, personas aisladas ni nada, Claro. es una estructura que crea este tipo de patologías, ¿no? Y las aprueba, ¿no? De Las una u aprueba. otra manera. Y este mismo sistema, el mismo sistema globalizado de una u otra manera también favorece estas olas de inmigración desfavorables para el inmigrante. Es lo que hemos vivido, como José mencionaba alguna vez, que en nuestros coterráneos, por no decir compatriotas, han tenido que salir a Venezuela o a Estados Unidos o a España. El capitalismo lo que más quiere es que estas Mano de obra mal remunerada. Sí. mano de obra mal remunerada, que estas personas estén ahí, o sea, les beneficia totalmente. Entonces, por eso también de una u otra manera hay un discurso ambivalente, ambiguo, ¿no? De decir, sí, les recibimos, pero por ahí como que si es que quieres así, no sé, pues vivir o ser humano, no puedes, ¿no? Tienes que estar ahí relegado, es como una nueva jerarquización ahí. Sí, estaba haciendo un poco el seguimiento del tema de la migración y está también obviamente fundamentado en un tema racial, ¿no? O sea,
ejercicio como de la migración y de la xenofobia, que es el rechazo a ese migrante, o sea, estaba dado por la liberación de esclavos negros en el África, en Europa, ¿me entiendes? O sea, cuando los fueron llevados y luego se escapaba, y todas esas cosas comenzaron los primeros actos de xenofobia. O sea, haciendo un poco el rastreo histórico, puedes ver que tiene como base un tema racial bastante fuerte, ¿cachas? Que todavía no se ha superado, porque obviamente toda persona que tiene una actitud despectiva frente al migrante, que decanta en una xenofobia, está también atravesado por un discurso de superioridad étnica, porque de seguro se cree de mejor especie que la otra persona. O sea, también tiene una base que, como te digo, es racial, ¿no? Así es, y profundizar esas jerarquías, profundizar la brecha es algo que les beneficia a ese porcentaje de la población que tiene todo monopolizado, que tiene todo en sus manos, que lo prefiere. Estamos ya finalizando el programa el día de hoy, así que vamos a ir cerrando un poco las ideas, aterrizando tal vez algo que a José se le haya quedado en la palestra o quiera todavía No, comunicarnos. más que nada, invitar para el día de mañana a la marcha, 30 de marzo, contra todas las 30 de enero. 30 de enero, 30 de enero, frente a todas las medidas económicas, sociales, inclusive culturales, porque ya hay, no sé si estás al tanto, tú que estás en el medio audiovisual, sobre lo que se está discutiendo también en la Asamblea para los productores audiovisuales. Hay un montón de cosas que han venido con este paquetazo neoliberal, y sobre todo marchar en contra de que el pueblo no es estúpido y sabemos quiénes son los que nos están gobernando, ¿no? O sea, es una derecha la que está gobernando y no ha dejado de gobernar. Estuvo con Correa, está con Moreno, es una derecha, y que no somos pendejos y que no nos quieren engañar y tenemos que hacer presencia en las calles. Así es, los sectores correístas ya están pactando ahí con el morenismo, por ahí un chance. Vemos que es un panorama de confusión que también les beneficia, ¿no? Sí, también vemos así que se han aprovechado ciertos correístas y hacen posicionamiento. Hacen plataforma. Hacen plataforma aquí, como que ellos son de izquierda, la verdad. Así es, entonces les invitamos a todos y todas en la Caja del Seguro o en el Puente del Guambra. Puente del Guambra. En el Puente del Guambra va a ser la convocatoria para el bloque juvenil de estas organizaciones en lucha, que es la nueva iniciativa que ha surgido en este inicio del año 2019, que está convocando para esta movilización del 30, esta amplia movilización en el Puente del Guambra. Así que a estar pendientes de eso. Un saludo solidario también para todos nuestros hermanos y hermanas inmigrantes que pasan malos ratos, también para las trabajadoras y trabajadores ambulantes, que también deberían entenderse como autónomos y no ambulantes nada más. Sí, eso. Gracias por la oportunidad de haber estado el día de hoy en el programa de Frecuencia Subversa. Un gusto haber podido conversar contigo una vez más, Mateo. Arriba los que luchan. Bacán, chévere con todos. Les recordamos que también vamos a estar cubriendo un poco estas actividades del miércoles 30, así que síganos en nuestras redes y también estén atentos de los programas que se vienen estos siguientes martes. Nos vamos a estar conversando y comunicando. Pueden hacer comunicación con nosotros a través de las redes sociales de Frecuencia Subversa Radio, mandando un mensajito en esta transmisión en vivo de Facebook Live, o también llamándonos en el teléfono de Radio Casa de la Cultura, aunque una vez en la vida, en estos 4 años, nada más nos han llamado. Igual está abierto, ya les debemos de cruzar ese dato. Este es un espacio alternativo, esto es Frecuencia Subversa, un espacio de contrainformación y contracultura, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos el próximo martes. Chao. Chao.